El pasado sábado, día 20, España cumplió 8 meses sin gobierno desde las elecciones del pasado 20 de diciembre, a pesar de que el bloqueo propició otros comicios el 26 de junio. Los españoles asisten atónitos a una situación inédita hasta el momento. El sondeo de Sigma 2 que hoy publica El Mundo refleja la decepción de los ciudadanos con esta situación política y afirma que la mayoría prefiere un gobierno del PP a otras elecciones, incluido un 55% de votantes socialistas. Según la encuesta de NC Report para La Razón, más del 67% de los votantes del PSOE pide que Sánchez no fuerce otras elecciones. La Junta Electoral de Guipúzcoa, reunida este lunes en San Sebastián, ha ratificado por unanimidad que Arnaldo Otegi no pueda presentarse como candidato al Lehendakari por EH Bildu en los próximos comicios del 25 de septiembre. Los juristas excluyen así al proetarra, dejando como cabeza de lista por el territorio guipuzcoano a Madeleine Iriarte, que antes ocupaba la segunda posición. En el acta del órgano electoral consta el rechazo de la impugnación contra el acuerdo de la Junta del pasado 23 de agosto de este mismo año, por la que estimó que Otegi era inelegible al existir una sentencia firme en la Audiencia Nacional que le inhabilitaba para el ejercicio de sufragio pasivo, es decir, para ser votado por una condena relacionada con el intento de reconstrucción de la ilegalizada Batasuna por orden directa de la banda terrorista ETA. A falta de que se intensifiquen los contactos entre el gobierno de Puigdemont y la CUP para llegar a un acuerdo sobre la cuestión de confianza que el presidente de la Generalitat tiene que afrontar el próximo 28 de septiembre, la formación anticapitalista puso ayer un calendario sobre la mesa para culminar este proceso soberanista. La CUP desea que Cataluña celebre un referéndum unilateral de independencia. Sería en junio del año que viene y la secesión se materializaría 2 meses después, en agosto de 2017. Los anticapitalistas acudirán a las inminentes conversaciones con el gobierno, con este guión bajo el brazo y con la firme intención de clarificar el desenlace del proceso para evitar así demoras innecesarias. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Vamos ahora con esas encuestas, y es que me quedo ya sin voz con el esfuerzo que me hacéis de determinados programas. Decía, vamos a analizar encuestas que se han publicado en estos últimos días, de las que hoy nos hacemos eco nosotros en Esa Actualidad, empezando por la primera que les anunciábamos, encuesta de Sigma 2 para El Mundo. Encuesta que trata de dar respuesta a algunas preguntas. Y fíjense, casi que diría que especialmente a Julián, porque comentaba con acierto en esta pausa publicitaria previa que muchas veces los análisis los hacemos desde la óptica política partidista y nunca desde la óptica del ciudadano. Pues bien, vamos a trasladar, Julián, según tu deseo, esas inquietudes de los ciudadanos a modo de respuesta en esta encuesta, que yo creo que es realmente interesante por ello. ¿Qué piensan los votantes? Al final, los españoles, ¿cómo están viviendo esto? ¿Qué es lo que quieren y cuáles son las soluciones que se plantean? Pues bien, en cuanto a la valoración que os pedía a todos vosotros al principio de la situación política actual, lo están viendo en pantalla, ahí tienen el resultado. Tan solo es muy buena para el 0,4%. Es muy mala, la peor opción para la mayoría, el 52,2%. Esto ya es significativo teniendo en cuenta que las opciones pasan desde muy mala, muy buena, por buena, regular y mala. Para más de la mitad de los encuestados, la situación política actual es muy mala. ¿Cree que se conseguirá formar gobierno o habrá nuevas elecciones? Otra pregunta que planteaba yo a nuestros contertulios. Pues bien, aquí tienen también el resultado, que es demoledor. ¿Se conseguirá gobierno por el Partido Popular? Pues el 43,7% piensa que sí, siendo Partido Popular el que regentara ese Ejecutivo. Habrá que ir a nuevas elecciones, lo piensa de votantes del Partido Socialista el 50,7% y del resto de formaciones menos significativas. Por tanto, aquí no vemos nada claro. ¿Qué prefiere, que el Partido Popular forme gobierno o que haya nuevas elecciones? Yo creo que aquí es rotundo. Encontramos porcentajes cerca del 100%, el 90,5%, según el votante del Partido Popular, piensa que el PP debería formar gobierno y que, por supuesto, sería la opción preferida antes de unas terceras elecciones, que es, sin duda, la alternativa menos deseada por todos los españoles. Por último, ¿cree usted que unas terceras elecciones podrían dañar la imagen de España en el exterior? Ahí va yo en este bloque, el precio a pagar si tenemos
que recurrir a unos terceros comicios. Pues aquí también el resultado es demoledor. Cerca del 92,0% del recuento de voto de votantes del Partido Popular piensa que sí. También el votante del Partido Socialista, con un 81,2%, piensa que sería muy dañino para nuestra imagen en el exterior. Pero hay más cuestiones que les vamos a plantear en la siguiente imagen. Nuestros compañeros la van a proyectar inmediatamente y yo les puedo ir avanzando. Más interrogantes, por ejemplo, ¿y cómo se valora la actuación de Felipe González al afirmar que el Partido Socialista debería abstenerse y facilitar la investidura de Mariano Rajoy, haciendo así referencia a esas dos tendencias de opinión dentro del propio Partido Socialista, quienes siguen manteniendo el no a Mariano Rajoy, contra algunas voces que claman incluso por un acuerdo con tal de no llegar a unas terceras elecciones? Pues aquí las opiniones están casi tan divididas como a nivel interno en el Partido Socialista, en torno al 50%. ¿Cree que si el Partido Popular presentara un candidato que no fuera Mariano Rajoy, favorecería que Ciudadanos y Partido Socialista permitiesen su investidura? También lo planteaba. En el caso de Fernando Mora lo tenía clarísimo, facilitaría mucho más las cosas. Nacho Andarias no lo tenía tan nítido. Pues es lo que nos encontramos como resultado de esta pregunta en la encuesta, porque aproximadamente entre el 50 y 60% y por tanto 40% restante opinan que sí o que no sería la cuestión más determinante. Y si finalmente, esta es la última pregunta, Ciudadanos vota a favor de la investidura de Rajoy, ¿debería el Partido Socialista abstenerse para facilitar su investidura? Bueno, pues aquí sí vemos diferencia y nos parece lógica. El votante del Partido Popular, en su gran mayoría, cerca del 86%, piensa que sí, que debería abstenerse para permitir el gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, tan solo la mitad aproximada piensa que debería hacerlo dentro del Partido Socialista, porque la otra mitad sigue manteniéndose en su no firme a Mariano Rajoy. Valoración, compañeros, yo creo que en este caso no hay muchas sorpresas y van un poco en la línea de vuestras opiniones, de lo que lleváis explicando y sosteniendo el resto del programa. Está claro que algunas preguntas tienen ya una respuesta condicionada, pero por poner un símil empresarial, nosotros somos los accionistas de la empresa, nuestros políticos son los consejeros de la empresa, y lo que queremos los accionistas son resultados, entonces los resultados no llegan. Entonces no podemos entrar en una dinámica de terceras elecciones para que haya 5 votos más para el Partido Popular, 3 más para el Partido Socialista, 2 menos para Podemos, etc, etc, etc. Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a las cuartas elecciones. Entonces esto tiene que, de alguna manera, con un golpe de efecto y con un resultado, yo creo que muy productivo para España y muy positivo para España, apoyo encarecidamente la moción de que el presidente Rajoy gobierne con la abstención del Partido Socialista y en un plazo de 3-5 meses se marche a su casa. Apoyo con más información y si valoráis todos los datos. Ha habido otra encuesta que se ha publicado también esta semana, no vamos a mostrarla por no crear ya tanta confusión de información, de datos, es la encuesta de La Razón, pero yo les voy a dar los dos titulares que podrían extraerse de las cifras que van muy en la línea de la encuesta que hemos analizado de manera pormenorizada del Mundo, y es que el 67,8% de los votantes del Partido Socialista pide que Sánchez no fuerce otras elecciones. El 59,2% avala que históricos como Zapatero quieran el desbloqueo a cualquier precio y por tanto no recurrir a esos terceros comicios. Apoyando un poco los mismos datos que dábamos antes. Con la prudencia que siempre mostramos cuando vienen todas estas agencias estadísticas y demás, que sabéis que cuando hemos estado comentando los temas de las elecciones hemos visto... Aquí yo creo que se demuestra que hay un importante movimiento, pensamiento, sentimiento popular de que esto hay que acabarlo, eso está claro. ¿De quién va a depender? ¿De unos o de otros? Porque unos más, otros menos. Yo creo que tienen que sentarse en la mesa y entre ellos buscar ya la solución de una, iba a decir de una... Puñetera vez, que como está en el diccionario, y creo que si estuviera don Camilo José Cela diría que si está en el diccionario se puede usar cuando está en su contexto, pero que es necesario. Es necesario. Habrá que buscar la solución. ¿Cuál? No lo sé, pero hay que evitar las terceras. Yo creo que hay una distorsión en el camino del político y del votante. Yo creo que es el momento de que haya altura de miras. El tema que estáis hablando, que ha dicho Julián, de que la posible salida de Rajoy, a mí, por los resultados, no me parece justa, porque creo que ha ganado las elecciones, pero creo que hay que tener altura de miras y, si es necesario, por el bien de España, pues tendrá que planteárselo. ¿Esa altura de miras la puede tener? Interpretación no, fundamentalmente de estos datos. Es cuestión más de
de ver un poco las tendencias. Es verdad que la pregunta puede potencialmente condicionar la respuesta, esto es así, pero hay una cuestión que sí que tiene que ver cómo percibe el que ha sido o se recuerda como votante de una opción, el con Rajoy o el sin Rajoy. En última instancia, a todos los actores cuando negocian hay que ponérselo un poquito fácil. No solo hay exclusivamente uno. Carlos ha dicho, ha ganado las elecciones. A mí me gusta siempre utilizar muletillas más neutras, en el sentido, ha sido la fuerza política más votada. Es cierto que con una distancia con respecto a la segunda, pero no ha ganado las elecciones, tiene verdaderos problemas para formar gobierno. Por lo tanto, incluso una de sus peores... Aunque no pueda formar gobierno porque es un régimen parlamentario, por lo tanto, y hay que tener mayoría en el Parlamento, pero en la votación la ha ganado. Claro, pero Pedro, Popular, ¿no? A ver, claro, termina Jesús, Pedro por favor. Sánchez también tiene que tener algún margen de positividad para poder llegar a acuerdos. Lógicamente, uno de los elementos, aparte de poder consensuar políticas que vayan en la línea progresista y reformista que la parte de su electorado le ha encomendado, pues igualmente, dependiendo de los actores, no se habla, dentro del mismo partido político, no se habla igual con unas personas que con otras. Y dijo una cosa ayer, cuando hablaba de que él ha sido capaz de llegar a muchos acuerdos, y es cierto, como ministro ha sido capaz de llegar a muchísimos acuerdos siendo ministro, pero es cierto que siendo presidente ha sido absolutamente incapaz de llegar a un acuerdo con nadie. Y eso, evidentemente... Eso es un tópico y no es verdad. Si No, no, Vanessa, Carlos, me deja, yo te lo ruego que explicaré. no puedes, no des réplica a cada una de las intervenciones de todos los demás, porque si No, todos no, lo no he dado hicieran... réplica, Alesia. Sí, Por lo tanto, estás apostillando y dando réplica a cada intervención, y no lo podéis hacer los 6. Por favor. Es un hecho que en última instancia puede ayudar a desbloquear, porque en última instancia la tendencia mayoritaria, todo el mundo mayoritariamente enuncia el deseo, el hartazgo, el deseo de llegar a desbloquear la situación. Bueno. Donde no llega a haber tanto acuerdo Para ir es en el concluyendo, cómo. Jesús, intervenciones cortas Es en os el ruego cómo. porque hay otros temas que abordar, ahora sí ya tenemos que ir pensando en ellos. Fernando e Ignacio, que no habían Vamos a ver, todavía la encuesta interpretado. esta. Primero, yo cada vez lo de las encuestas me lo voy creyendo menos. Soy sociólogo y politólogo, pero me voy creyendo menos porque ya fallan como las escopetas viejas todas. Y no hay nada más que ver las últimas elecciones del mes de junio. Fue un auténtico desastre para las empresas de encuesta. Auténtico desastre. Incluso esas que se hacían a pie de urna, que son más desastres todavía, las llamadas israelitas. Entonces, esta encuesta yo la pondría en cuarentena por varias razones. Primero, hombre, hacer el trabajo de campo entre el 16 y el 18 de agosto, ¿verdad? Ya tiene bemoles. Ya tiene bemoles. En el mes de agosto y con un puente en medio. Justo se hacen las encuestas y eso. Yo no sé quién habría en su casa. No sé quién habría en su casa. Es decir, cualquier sociólogo te dice que en ese periodo no se hacen encuestas. En ese periodo no se hacen encuestas. En la playa. Vamos, yo no las haría. Yo tengo una empresa de encuestas y jamás haría esa encuesta. En la playa no tienes teléfono fijo, que es a los que llaman, por cierto. A los móviles no. Claro. Pero te refieres a los fijos que ya nadie tenemos. Claro, y por tanto, fíjate tú el problema que tienen las encuestas. Se llaman a los teléfonos fijos, cada vez hay más bajas en teléfonos fijos y hay más móviles, y los móviles no están a disposición de las empresas de encuestas. Así de claro, con lo cual no me extraña que fallen los que están fallando. Eso para empezar. Claro, un trabajo de campo en esas fechas. Entre 1000 personas hay 36 millones de electores, con muestra aleatoria. Eso quiere decir que han cogido, han llamado y el que se ponía le preguntaban. Eso es muestra aleatoria. Es decir, no hay selección de la muestra. Por tanto, no ofrece ningún rigor la encuesta. Y por tanto, difícilmente es comentable. Y si tuviese que comentar algo, incluso el que ha hecho la encuesta, que falla más que una escopeta vieja, la empresa esta, no la voy a mencionar porque no hay que hacer propaganda de nadie, dice, ¿cree que si el PP presentara un candidato que no fuera Mariano Rajoy, favorecería que Ciudadanos y PSOE permitiesen su investidura? Y dice, el 48,5%, es decir, la mitad de los que dicen que han votado al PP, dicen que sí. Del PSOE, el 65% de los que han votado al PSOE dice que lo favorecería. Ciudadanos el 61,9%. Dice, bueno, me confirma, si hiciésemos caso a la encuesta, me confirma lo que yo estoy diciendo, que el personaje que aquí sobra es Mariano Rajoy. Es decir, aquí se ha votado al Partido Popular,
Por varias razones, que ya no es cuestión de analizar. Se votó al Partido Popular, marcó bien la estrategia del Partido Popular, eso está bien claro, porque entre esa estrategia estaba la del miedo, y la de enfrentamiento entre el PSOE y Podemos. Y esa estrategia está muy bien trazada, y eso favoreció que subiesen 17 escaños. Venga, brevemente, porque hay que ir avanzando. Mi opinión, por lo menos en el programa. No, Yo no sé en esto lo vamos a lograr. Como dice Fernando, bueno, ya sé mi opinión respecto a las encuestas, no le di ningún tipo de credibilidad. Pues pasamos de tema. Yo, vamos, es que no di credibilidad. Siempre lo he dicho, no es ahora. Para que no perder tiempo de programa, ¿os parece bien? Yo me imagino Pues que estas empresas, tenéis toda la razón, si llaman a los fijos, si no está, yo me imagino que la empresa llama a mi casa, que está mi padre, mi madre, llama que está mi hermano con la novia. De acuerdo que o sea, se darían ellos los teléfonos. Pues lo dicho, si hay acuerdo en algo, no voy a ser yo quien lo rompa. No La encuesta parece lo del teléfono de Gila. Señores, vamos a temas más importantes, ¿o no? Eso te iba a decir. ¿Cómo creéis que ha influido ese pacto al que asistimos entre Partido Popular y Ciudadanos, muy bien matizado, para investidura? Resultado, 170 apoyos, aún así, insuficientes. De cara al Partido Popular, digamos que no ha sido determinante, por lo menos en la cuantía suficiente, necesaria, pero ¿y para Ciudadanos, para Albert Rivera? ¿Qué precio le va a costar? Al final, suscribir un pacto en diciembre con el Partido Socialista y en marzo con el Partido Popular. Por cierto, es verdad que con varias líneas comunes. Él mismo defiende, de alguna manera entiendo que para justificar el que haya acordado con diferentes partidos ese pacto, que se trata de las mismas medidas, o al menos gran parte de ellas son coincidentes. Digo yo, si son las mismas medidas, ¿por qué en un caso es un pacto de gobierno y por qué en el otro tan solo es un pacto de investidura? Y efectivamente, ¿hacia qué línea apunta esta estrategia política? Yo creo que ahí las opiniones están completamente divididas. Hay quien efectivamente piensa que este se mueve a un lado y se mueve al otro, y eso le puede pasar factura luego dentro de su propio partido también, pero hay quien también piensa que le está viendo, digamos, como el artífice del que está empezando a desbloquear o ha puesto la primera pieza para el desbloqueo. Y así se lo cree él, además. Pero yo vuelvo a reafirmar, y dando por cierta esa teoría, que la pretensión de Rivera sea representar precisamente ese centro que no se identifique claramente ni con el PP ni con el Partido Socialista, y que lo haya querido demostrar firmando pactos con ambas formaciones, con medidas, vuelvo a subrayar, coincidentes en su mayoría. Pero ¿por qué entonces establece esa diferencia de pacto de investidura con pacto de gobierno? La pregunta sería, y utilizando tus palabras, ¿es que todavía hay alguien que piensa que el partido de Rivera es la marca blanca del PP? No, evidentemente no. Si evidentemente tú no tienes más que ver. Cuando apoya al Partido Socialista, los condicionantes son completamente distintos a cuando apoya al Partido Popular. El ejemplo que tuvimos en las elecciones autonómicas últimas fueron: yo apoyo al Partido Socialista para que gobierne la autonomía de Andalucía, no hago prácticamente ninguna fuerza en determinados temas, que sin embargo en Madrid, para dar el apoyo al Partido Popular, sí ha exigido y ha apretado mucho las tuercas. Y no digo de qué sí tema. tenemos que ir con dinámica habitual. Muy brevemente. Carlos. Vamos a ver. Creo que lo hemos dicho a lo largo del debate. En primer lugar, yo creo que Ciudadanos está bastante más cerca del Partido Socialista que del Partido Popular por el tema de Rajoy. Es decir, ya la figura de Rajoy le veta a llegar tan lejos en sus acuerdos como ha llegado con el Partido Socialista y con Sánchez, con el que ha encajado mejor. Él tiene a Rajoy entre ceja y ceja y ha llegado a un acuerdo, pues porque, como ha dicho Fernando, él trata de buscar una salida y apoyar al partido. Pero él lo explicó muy bien, además, el otro día en el Congreso, porque cuando habló del tema del Partido Socialista, cuando dijo que había llegado a un acuerdo, dijo: yo hablé y dialogué con la persona que había designado el jefe de Estado. Y cuando he hablado con Rajoy, he hablado con la persona que designó el jefe de Estado para formar gobierno. Es decir, el partido de Ciudadanos ha tratado siempre de apoyar a la persona que designa al rey para poder abrir el Parlamento a un gobierno. Y que el candidato sea Mariano Rajoy por parte del Partido Popular, ¿es realmente, como afirma Carlos, el motivo de esa distinción, o es la excusa, de alguna manera, que avalaría su propia definición en los estatutos de Ciudadanos? Y es que se trata de un partido democrático de centro-izquierda y no de centro-derecha, como se ha querido transmitir. Yo ya lo he mencionado antes, yo creo que es una foto que a Ciudadanos no le apetece.
De hecho, a la hora de firmar el acuerdo, una cosa tan sencilla es la propia escenografía. El acto ¿Qué fue muy escenografía diferente. buscó con Pedro Sánchez? Y, lógicamente, no hubo ni tan siquiera escenografía, un saludo de manos, y fueron los espadas parlamentarios los que suscribieron el acuerdo. Por lo tanto, fue un acto, no ya en la categoría de apoyo a la gobernabilidad o apoyo a la investidura, que eso ya eleva o baja el nivel de compromiso, pero es una foto que no le apetece. Hay la valoración de cómo puede repercutir eso para Ciudadanos y su futuro, lógicamente quien tanto posiblemente en la izquierda o en la derecha tiene claro su compromiso partidista, lo adjetiva como de ser veleta, pero en última instancia ha demostrado pivotar como bisagra. Pero una bisagra, tenemos la experiencia de cómo el CDS en su día fue bisagra solamente en una dirección y al final, pues oye, entre la fotocopia y el original, normalmente el electorado siempre se queda con el original. Y yo creo que Ciudadanos ha aprendido esa lección. Y, hombre, en ese momento dejaría de ser la bisagra. O sea, claro, Sería entonces el ser la segunda bisagra, marca del partido. El ser bisagra, yo por conversaciones hasta donde puedo tener la información que me da leer un poco redes sociales, tengo círculos abiertos y pocos sectarios que cada uno Brevemente, opina y Jesús, enuncia, que ya vamos muy mal de tiempo, por y favor. esa es la valoración que se Bien, hace, ¿no? Quienes directamente vivisteis ese acuerdo con Ciudadanos, ¿cómo habéis sentido ahora y vivido el acuerdo que los mismos representantes han hecho con el Partido Popular? Yo creo que hay que tener... El que piensa que Ciudadanos tiene que actuar como piensa el PSOE, o como piensa Podemos, o como piensa el PP, se está equivocando. Ellos actúan, lógicamente, en su estrategia. Y su estrategia es una estrategia bisagra, como bien ha dicho. En Alemania, ejemplo que hemos puesto antes, los liberales han servido de bisagra mucho tiempo y unas veces han gobernado con la democracia cristiana y otras veces con los socialdemócratas. Y yo creo que en esa dinámica, pues en esta ocasión han considerado que el PP había conseguido un número de escaños suficientes como para decir, bueno, pues yo creo que es aquí donde tenemos que echar una mano. Esa es su consideración. Ahora bien, yo resaltaría una cosa, cuando le dice a Pedro Sánchez, absténganse ustedes y vamos a hacer oposición desde enfrente. Y cuando dice eso, está diciendo también que se va a encontrar Mariano Rajoy algo así como con 223 o 213 diputados en contra permanentemente. Porque los acuerdos firmados tienen que tener sus concreciones. No todo lo que se ha firmado estaba en el pacto con el PSOE, hay muchos puntos que se han eliminado. Lógicamente se llegaría a acuerdos PSOE y Ciudadanos en esos puntos que fueron comunes y que el PP no ha metido, y los que tiene que desarrollar con el acuerdo del PP evidentemente pueden ser influidos. Es decir, el PP con Mariano Rajoy tiene grandes dificultades para gobernar, obtenga 176 o sean los 170, Claro. Muchas dificultades. Pero hemos escuchado muchas veces, Fernando, o me dirijo ya a ti, Nacho, porque creo que tú eres quien lo ha repetido aquí en reiteradas ocasiones, y vuelvo a la misma literalidad, que Ciudadanos es la marca blanca del Partido Popular. Total, absolutamente. Pues para mí. te contrapones a Fernando Mora, volvemos a ver. Yo disiento por completo lo que dicen, que son parte de bisagra. Para mí el discurso que hizo el otro día Rivera, un discurso falangista. Pero cuentan los discursos o cuentan lo que se firma. En martes es así, ¿verdad? Efectivamente. Mira, decir, yo fascismo, socialismo. Sí, A ver, sí, silencio, no, por perdónate, favor. pero por favor, hombre, por favor, no faltes a la historia, no faltes a la yo no ideología falto a del la Partido historia. Socialista. Yo te digo lo que es la Hay ideología de una los cuestión. falangistas. Ayer La de José Antonio. el acuerdo este que ha hecho Ciudadanos me parece un postureo político. Si tú lees los acuerdos, se proveerá, como he dicho anteriormente. No hay, es decir, una reforma laboral concreta, es decir, la política económica, por supuesto que la han hecho como perfecta, igual, una política liberal, es que no coincide con nosotros. Pero en te temas contradices concretos. contra ti Pero mismo. no, Entonces no es la marca blanca del Partido Popular, sino más bien al contrario, si el postureo- no es la Carta Blanca, No, es la el marca Partido Popular que ha salido ahí, pues un hijo. Entonces, es un ha hijo del parido el Partido Popular en un contra hijo del padre. que le ha salido. No se trata de contradecir aquí a nadie, pero yo sí digo una cosa. Ya me gustaría a mí que el Partido Popular asumiese todos los postulados de Ciudadanos, porque tendríamos una derecha mucho más moderna que la que hay en España y que es la que tienen en Europa y con la que se puede pactar en Alemania. Volvemos enseguidita y tengo que daros la mala noticia. Cerramos aquí ya el análisis de lo que llevamos de debate de investidura. Espera, por supuesto, de lo que ocurra el viernes a partir de las 8. Pero hay más temas de interés que vamos a retomar a la vuelta de esta última pausa del programa. No se marchen.